Muy bien, semana 3, matemática 2, ingenierías. A ver qué tal está. Dice, en la figura AD es igual a C, hallar el valor de X. AD, vamos a marcar eso, ¿no? Vamos a marcar los lados iguales. AD, me equivoqué. AD es igual a C. Podría decirse dos hipotenusas, ¿no? Que está mal dicho, pero bueno. Ahí está. Ya, tenemos aquí la congruencia. ABD es congruente con CDE. Ambos tienen 36/22, 36/22. ¿Son qué? Congruentes. Si a 22 se pone bolita en un triángulo, entonces en el otro también se pone bolita. Entonces es isósceles, XX, el del medio. En el triángulo de la derecha puedo sumar los dos internos. La suma de dos internos del externo, 36 más 22, es igual a su externo. ¿Y quién es su externo? Su externo sería P36 más el rojito, 22. Eso es por la suma de dos internos del externo. Luego, finalmente, X más 22 completa un triángulo 180. X más 11 es igual a 90. X sale 79 grados. ¿Ya? Es la respuesta de la 1. Por congruencia sale del tipo ángulo, lado, ángulo, ¿no? 36/22 sale 79 grados. Esta es la 1. Así de terrible. 2. Vamos con la 2. Según el gráfico, las regiones sombreadas son iguales, son congruentes. Entonces hagamos eso, pues. Vamos a marcar. El lado opuesto de alfa es barra, el lado opuesto de alfa es barra, porque son iguales. O sea, si ya dice que son iguales, normal, ¿no? Ahora, por la forma del triángulo, el cateto, digamos así, izquierdo de alfa le pongo bolita, en el otro también, digamos así, su izquierda bolita. Es por la forma de la figura. Y finalmente, el tercer lado le ponemos un zigzag, una sierrita, unos dientecitos. El 40 es isósceles. Ya tenemos una parte de alfa, 40, una parte de alfa. Luego hay que seguir formándolo. Por ejemplo, aquí. A ver, si son iguales le vamos a poner ángulos. A ver, al frente de la bolita le vamos a poner un tita. Entonces en el otro triángulo también al frente de la bolita tita. Al ladito el ángulo blanco también es tita. ¿Y eso por qué, profe? ¿Porque es bisectriz? No, porque el triángulo que tiene las barras rojas es isósceles. Barra roja, isósceles. Tita a un lado, tita al otro lado. Isósceles. Entonces, en todo triángulo la suma de dos internos del externo, es decir, 2 tita más ese ángulo que es alfa menos 40, da igual el ángulo exterior, alfa más 40. ¿Qué? 2 tita más alfa menos 40 es igual a alfa más 40. Chao las alfas, que ya sé que te pide, pero ahorita ve. 2 tita es igual a 80, tita vale 40 grados. Ahora sí, con eso hallamos alfa. Estero, ¿no? Tita, ¿qué vale? 80 grados. Tita vale, perdón, 40 grados. Disculpa. Ahora vamos a borrar algunos valores. Bueno, ¿para qué borramos? A ver, tita vale 40. Ahora reemplazamos P. Como tita vale 40, 40 de arriba más 40 del tita nos da el ángulo externo 80. Ahí nos da 80. ¿Qué es eso? El externo. Suma de dos internos, 40 más tita, que también vale 40, es 80. 80 más el 40 del medio, 120. Alfa vale 60 grados. Alfa vale ¿qué? 60 grados. Suma 180. ¿Ya? Así sería, mira las marcas. La 2. 3. Dado un triángulo equilátero ABC, a ver, vamos a hacer más chiquito porque el texto no es el dibujo. Dado que un triángulo equilátero. ¿Dónde está mi triángulo equilátero? ¿Dónde estás, Timoteo, que no te veo? Ay, ¿dónde está mi triángulo equilátero? Ya te vi. Ahí está. Dado un triángulo equilátero, un ratito, vamos a hacer más grande y de otro color. Rojo, que es lo típico. Ahí está. Dado un triángulo equilátero ABC, más grande que será, más grande que se pueda.
Esperemos que esté bien ahí. ¿Qué pasa con este triángulo equilátero? Se toma un punto interior R. Bacán. Vamos a marcar entonces el punto interior R. Marcamos un punto a la mala. No sé dónde estará exactamente, pero por ahí va. ¿No? R. Trazamos las líneas de R. R une a los vértices. Lo más seguro que sí, ¿no? Triángulo ABC. Ya está. De modo que RAC es 32. Entonces vamos llenando los datos. RCB es 10. Luego, ojo, es equilátero. Acuérdate que es equilátero. Seguimos llenando los valores que se pueden. 28. Luego, exteriormente y relativo a BC, se ubica el punto E. Exterior y relativo al lado BC se ubica el punto E. Ahí lo vamos a poner. Y también juntamos sus líneas. E, C. También es equilátero. ¿Ya? También es equilátero. Entonces, el ángulo es 60. 50. Y 60 en R. Es equilátero. Hallar la medida del ángulo REB. Te pide REB. Entonces te falta una línea más. Ahí está. Ahora sí ponemos el ángulo RB como X. Ahora sí el ángulo RB le damos su X. Ya está. Ese sería esa sería la idea, ¿no? El RB sale el X. Ahora vamos a el dibujo. Yo creo que está bien un detalle. Es uno de los dibujos más bonitos por acá. Los dibujos te traicionan, cuando naces como debes hacer. Pues creo que sí. Bueno, a ver. Nada más. Vamos con las marcas. ¿Por qué marcas, profe? No es equilátero. Entonces hay marcas que faltan, ¿ve? El lado AB es igual al lado AC y es igual al lado BC, precisamente por eso es equilátero. Otra marca, RE es igual a EC y es igual a RC, porque también era equilátero, por si acaso. ¿Ya? Entonces, marca azul, marca verde cada uno. Listo. Nada más, allá era RB. Eso es todo. Está bien el dibujo. Pensé que había leído mal. Entonces leo mal y me voy a otro lado. Congruencia, sí, ya. De arranque, joven, ya tenemos congruencia. Los triángulos congruentes que tú debes analizar son RCA con el triángulo SB. Eso tú tienes que ver. Tipo de congruencia, lado, ángulo, lado. RCA, verde, 50, azul. SB, verde, 50, azul también. Son congruentes, jóvenes. ¿Qué son? Congruentes. Al verde se opone 32 grados en el primer triángulo. Entonces, en el segundo al verde también se opone 32. Por lo tanto, el ángulo que falta arriba completa 180. 50 más 60, 110. Más 32, 142. ¿Cuánto debe valer X? El suplemento puede ser 142, 38. 38 grados la respuesta. ¿Ya? Entonces, había que identificar eso. RCA congruente con SB. ¿Ya? Oh, ¿quién está chancando? ¿Qué pasa? Ya está la 3. 4. En la figura, ahora vamos a hacer un poquito la figura para acá. Como es también congruencia, lo más seguro que en el mismo dibujo sale. Ya está. A ver, marcamos, ¿ya? AB es igual a BE. O sea, es isósceles. AD es igual con EC. Ahí no hay isósceles. BDC es igual BCD. Es otro isósceles.
Entonces vamos a empezar una tercera marca, una tercera barra. Como acá tenemos colores, no hay problema, la misma barra, sí. Ya está. ¿Listo? Tenemos entonces dos triángulos congruentes del tipo, del tipo lado, lado, lado. ¿Quiénes son los triángulos congruentes ahorita? ABD con el triángulo BC. BCE, bueno. Tipo de congruencia, lado, lado, lado. Rojo, azul, verde, y el otro rojo, azul, verde, lo mismo. Ya, vamos con los datos. Rojo, rojo primero, ¿ya? Rojo, rojo es isósceles, joven. Rojo, rojo es isósceles. Entonces también es 3x. Y ahora viene lo mejor de todo. Todo el ángulo A, cuyo valor es 5, se opone al azul. Por congruencia, el ángulo E también es 5, porque se opone al azul. ¿Ya? Por congruencia, el ángulo A que vale 5 se opone al azul. Entonces, 5 en E también se opone al azul. Por lo tanto, 8x, que es el vértice E, es 180. 180 entre 8 es 45 medios. No hay respuesta. Pero si haces una corrección en la pregunta, ¿qué tal si el 2x le pones 3? Entonces sería 6. Y aquí también sería 6 en E. La suma sería 9. Y X sale 20. Creo que ese es el error, ¿ya? Creo que ese es el error. Ya acá en la pregunta 4 hay un error. Ahora, si tú tienes la respuesta que tu profe te ha dicho, puedes escribir en el chat, ¿ve? Si no, nada, ¿ve? Si no, nada, ¿ve? Ya está la pregunta 4. ¿Ya? Corrección. Creo, corrección. Si no sale, 22.5. 5. Suficiente ahí, creo. Suficiente. A ver, vamos con la 5, a ver qué dice. Ya. Vamos a trazar esta línea, ¿no? ABC es 90 grados. Es una pregunta, no sé si habitual, pero ya. ABC es 90. Es un triángulo rectángulo. Este tiene una buena ventaja. AB, marcamos, es igual a DC. Marcamos AB y marcamos DC. Listo. Hallar el valor de X. Bueno, procedimiento general. Voy a trazar una línea en D, una línea por ahí, así. Una línea que le vamos a llamar DF. El objetivo es dividir el ángulo completo, que es 3x. Ojo, el ángulo D es 3x. La suma de dos internos del externo, 2x más x, 3x. Lo voy a partir en 2xx. Así. ¿Por qué? Acá viene el motivo, ¿ve? ¿Por qué así? Porque arriba, ahorita es 90 menos x. Es el complemento del x de su izquierda. F tiene y está obligado a valer 90 menos x. Porque así es la única forma que sume 180. 90 menos x más 90 menos x más 2x, 180. Es isósceles. Como es isósceles, generamos una tercera marca. Café. Y café. Café, bueno, ese color, ¿no? Marrón, bueno. Y tenemos congruencia del tipo lado, ángulo, lado. ¿En qué triángulos? En el triángulo ABD con el triángulo FDC. Lado, ángulo, lado. Bola X barra, bola X barra. Son congruentes, son iguales. Al frente de la bola está 2x. Entonces en el otro también 2x. Por lo tanto 4x es igual a 90. Porque el ángulo A más el ángulo C es triángulo rectángulo. Suman 90. X vale 22 grados con 30 minutos. La misma respuesta que te iba a salir en la pregunta anterior si hubiera alternativa. ¿Ve? Ya está el 5. Es el truco, la línea DF. El problema de los trazos auxiliares son así, son traicioneros. Los trazos auxiliares son de lo peor. Ahí está. De forma rectangular, de tal modo que el vértice B, vamos a ponerle nombre a esto. Por medio raro, mucho dudar. De tal modo que el vértice B coincida con el punto P del lado opuesto a D. ¿Quién es AD? El lado mayor. O sea, más o menos si doblamos la hoja, obviamente tú puedes doblar tu hoja, ¿no? O sea, para que veas cómo queda la idea,
tienes que doblar tu hoja y esto va a quedar así, más o menos. Así, más o menos. Esa sería la doblez. O sea, el vértice B se voltea hacia el punto P. Vamos a ponerle M y N, ¿no? Pero lo que sí sé es que como el vértice P es el vértice B que solamente se ha doblado, entonces concluimos algunas longitudes iguales. Por ejemplo, BM es igual a NP, porque justamente es el mismo lado que se ha doblado. Y BM, que es la doblez, perdón, es lo que se dobla, disculpa, hacia AP, porque esto es O, estos, espérate, vamos a poner la opción de no compartir, porque estos patas son bien jodidos. Tararán, tararán, tararán. Ostras. Nileida pila ma ultimate algo. Ahí está, ya lo encontré. Listo. Uy, no borro esta raya. Bueno, ya ni modo. Estaba poniendo los valores NP. Uy, grucho. NP es igual a BN. Caramba. Espeso esto, oye. Ahí está. Y las bolitas, ¿no? BM y MP. ¿Qué sucede? En este dibujo, en este avioncito, ¿no? BNPMB es el teorema de la bisectriz. O sea, si le ponemos ángulos iguales va a suceder, porque justamente bolita, barra, eso ocurre. Tita, tita. Y ahora vamos a leer. Dice, Isaac dobla una hoja de papel de forma rectangular, de modo que el vértice B coincide con P del lado opuesto a D del lado mayor, siendo XY la línea de la doblez AA. Entonces no es MN, es XY. Siendo XY la línea de la doblez y la medida del ángulo AXY es 115 grados. Bueno, si AXY es 115 grados, ya tengo el valor de tita. Porque ¿cuánto le falta a 115 para hacer 180? 65. Y aquí sería P 25, 25. Claro, AXY es 115. Al ladito también, bueno, falta, ¿no? 50. Hallar la medida del ángulo APX. Entonces es 40. 50 más 40, 90. Esa era la propiedad, ¿ya? Cuando tú volteas el vértice B hacia P, BY y YP son iguales. BX y XP también son iguales. Se genera el teorema de la bisectriz. Nada más, eso era. ¿Y sale cuánto? 40. Bueno, la vi. Felizmente había la clave. 8. Tararán, 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 tararán. Ahí está. Ochoa. AE es igual a BC, ya. Vamos a prolongar B. B, vamos a prolongarlo B, así. AE es igual a BC, ¿verdad? Vamos a marcar eso. ¿Dónde está? Acá está. AE le ponemos barrita. Y BC también le ponemos barrita. AC vale 12. Bueno. La base completa vale 12. Hallar S. ¿Dónde está S? Bueno, una X. Prolongamos el azul hasta un punto F. Entonces el 12 lo vamos a poner después. Entonces el 12 lo vamos a poner después. A ver, da un toque. One moment, please. Más grande, para que se vea mejor. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Verdad? Más grande el dibujo. Ya. Entonces, primer punto. Vamos a prolongar B. ¿Por qué? Ahorita, para sumar los ángulos. B. Para sumar los ángulos es el punto F. AE
es igual a BC. Y nada más hace vale 2. Bueno, rellenamos los valores a ver qué onda nos acomoda. ¿Alguna parte del texto más? No, nada. 2 alfa más alfa nos daría de 5 alfa, 3 alfa nos daría, ¿no? A su derecha. Y a la izquierda 2 alfa. Y ahí está, y ahí está, perdón, la congruencia. La congruencia está en AFE con CEB. Tipo de congruencia, ángulo, lado, ángulo. Alfa barra 2 alfa, alfa barra 2 alfa. ¿Son qué? Iguales. ¿Ya? Son iguales. Si a alfa, miren, el triángulo AEF, alfa y 2 alfa nos daría F, 3 alfa. ¿Qué nos daría F? 3 alfa. Isósceles. Porque la E vale 3 alfa y la F vale 3 alfa. Le ponemos una bolita de azul. Si a 2 alfa se opone bolita, por congruencia a 2 alfa también se opone bolita. ¿Cuánto vale cada bolita? 6. Recuerda que la base era 12. La bolita es 6. Y esa es la respuesta, porque te pide ese 6. ¿Ya? Esa era, mira, BF. 3 alfa, 3 alfa. ¿Es qué? Isósceles. Una vaina es esto de la congruencia. Bueno. ¿Sale qué cosa? 6, ¿ya? Sale 6. Sí, la... Pip, pip, pip. ¿Qué dice? En un triángulo ABC, ABC vale 60, se trazan las bisectrices interiores. Ya. Entonces hacemos un triángulo. Listo. En un triángulo ABC, ABC es 60. Vamos a poner el vértice B. Bueno, arriba B. B vale 60, no es equilátero, solo dice que ABC es 60. Se trazan las bisectrices interiores AM y CN. AM y CN. Caramba, CN. Hallar AC, bueno, la base del triángulo. Si AN vale A y CM vale B. Es una fórmula esto también. Bueno, bisectrices. Alfa, alfa y en C, tita, tita. Nada más. Nada más. En un triángulo ABC, ABC 60. Sí, ¿no? Eso es toda la info, toda la ANFO. ANFO mi dibujo. Está derivadas. Las que son derivadas. No, eso no es. No son las otras derivadas, entonces. Bueno, en fin. El incentro, ¿no? ¿Verdad? Que la intersección de bisectrices es el incentro. ¿Alguna utilidad? A, B, creo que no, A, B. A, B, C. Porque el fin de cuentas te pide el lado AB de la base. Ya sé. La propiedad del teorema de la bisectriz se puede deducir, ¿ya? O sea, se puede hacer una idea, un corolario, como le llaman. Cuando tú trazas la bisectriz de algo, dice la teoría que tienes que trazar 90-90. No es necesario, ¿ya? Si trazas 90-90, los lados son iguales. No importa. Si no trazas 90, también no hay problema, pero tienes que trazar el mismo ángulo. O sea, ¿qué tal si trazas 80-80? También las bolitas serían iguales. Puedes coger algo acá, ¿ya? Y N, desde la I hasta la N, no es 90, no sé. Entonces trazo otro así para abajo, así. Ahí. Que también sea el mismo ángulo. ¿Cuánto? No sé. ¿Puedo escoger? Bueno, sí, puedo escoger. Entonces yo quiero que estas dos líneas de azul sean iguales, las dos líneas de celeste. Eso sí, esa es mi condición. Si las dos líneas de celeste son iguales, entonces aquí podría poner A. Y la X, bueno, la base AC, le vamos a poner un punto F. Entonces ya tengo una parte de X, vale A. A, sí,
Se puede, ¿ya? Sí se puede hacer eso. A ver, ¿qué más? Y bisectriz paralela. En tita tita podríamos hacer la misma idea, pero IM y S, ¿qué garantía es? ¿Qué garantía de que sea lo mismo? 120 grados. Podríamos trazar una paralela. Si hemos hecho esa idea del AA. Pero el triángulo no es notable, pero. Bola alfa. Bola alfa. 60 barra A. ¿Verdad? Alfa más tita es 60, ¿no? Alfa más tita es 60, ¿verdad? Pues yo estoy en otra nota. Alfa más tita es 60, ya que la suma del triángulo es 180, ¿ves? 60 ahí y 60 aquí. Alfa más tita es 60, porque 2 alfa más 2 tita es 120. Entonces, si eso es así, si alfa más tita es 60, 60, 60, entonces sería lo mismo aquí, 60, porque hemos quedado, ¿no? Si es alfa, alfa la propiedad, en 80, 80 también ahí sería tita, tita, ya cuestión de rellenar. Y nos quedaría último 60. Y como en M, M y F también es 60, 60, entonces es BB. BB, se vuelve a cumplir lo mismo que AA. X vale A más B. ¿Ya? X vale A más B. Sí, está bien ya. A más B. Ya está ya. Ah, qué interesante. Estudiar los problemas de proyecciones son pero terribles, ¿no? BC, a ver, dice que BC es el doble de AP. BC es el doble de AP. Entonces, si AP vale A, BC vale 2A. BAC es 45. Entonces, en A sería 45 menos X. En B sería 90 menos X. Entonces, 90 menos X más 2X es 90 más X. Aquí me he equivocado, no es 45X, es 45 menos X. Es 90 más X y 45, entonces en C falta 45 menos X. Sí. ¿Falta qué? 45 menos X. Ya, entonces si trazamos una paralela, no tenemos un caso. Lo ideal sería trazar otra línea. Bueno. Y si completamos, a ver. Si completamos de esa manera sería isósceles. 45 menos X en A y 45 menos X en C. A este punto le vamos a llamar el punto F. Entonces, le vamos a poner B. PF que sea B. Entonces el 2A va a sufrir un cambio. Porque sería A más B el segmento FC. Y como todo vale 2A, A menos B el segmento BF. A menos B. Ahí es 90 grados. Una perpendicular. 90 más X. X. 90 menos X. Correcto. A menos B, A más B. Ahora voy a trazar una paralela desde el punto P. Desde el punto P voy a trazar una paralela a la base AC. Ahí. Vamos a llamar el punto PR. El A más B se sigue partiendo. Ahora el A más B que era desde F hasta C va a sufrir otro cambio. ¿Ya? Desde la F hasta la C era A más B. Así vamos a poner. Esta línea de azul PR es paralela a la base. Entonces sería
Si es paralela, la base es isósceles, pues joven. Sería BB. Porque la base también es isósceles. 45 menos X. Y 45 menos X. Entonces faltaría una A. Porque era A más B. Ahí está. Por lo tanto, R es punto medio del lado BC. R es punto medio del lado BC. Porque desde B hasta la R vale A y desde la R hasta la C también vale A. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? Que si tú prolongas BP para abajo, PR se comporta como base media. Si prolongamos BP hacia abajo y le ponemos, no sé, un punto M, PR es la base media del triángulo BMC. O sea, quiere decir que BP es igual a PM. Y a la izquierda, en el triángulo ABM, se forma un triángulo isósceles, porque la altura AP es perpendicular a BM y punto medio. Entonces, X es igual a 45 menos X. La A actuaría como bisectriz, la línea AP, porque es isósceles el triángulo. X vale 22,5. O 22 grados con 30 minutos. Oh, la 11 sí me dejó, pero friolento. Hay 22,5. A ver qué dice la hoja. Uy, sí, la D, no puede ser. Esta ya no ni me la creo yo esa. 12. A ver, ¿qué dice la 12? En la figura los triángulos ABE y DCA son congruentes. Los triángulos. Ah, ya. Entonces vamos a completar laditos, ¿ya? Por la forma ABE y DCA. El lado más largo parece BE, que coincide con el lado AC. Eso es lo que me parece. El lado mediano, AB, le vamos a poner con AD, porque eso parece. Si me equivoco, ya después corregiremos. Y el lado AE con el lado DC. Espero que esté así. Además, el triángulo ADC es obtuso en D. Ah, ya. Si es obtuso en D, también es obtuso en A, porque son congruentes de lado, lado, lado. AE vale 3. Entonces acá también DC vale 3. B vale 7. La línea de rojo vale 7. Uy, otro color. La línea de rojo vale 7. Entonces la otra línea de rojo también vale 7. El alle, ay Diosito. Halle el máximo valor entero de X. ¿Quién es X? ¿Quién es X? Vamos a asumir que el X es el lado que falta, el lado azul, ¿ya? Vamos a asumir que X es el lado azul, valiente X. Vamos a asumir que es el tercer lado. Como el ángulo D es obtuso, hay que hacer existencia, ¿no? Partimos de lo siguiente. Tenemos el triángulo ADC. Ahí está. Caramba, ADC. Lado 3, lado 7 y el ángulo es obtuso. Ojo, mayor de 90. Por existencia, X es menor, mayor, bueno, no todo ese cuento. Es menor de la suma 10, pero mayor de la resta 4. Pero ojo, como el ángulo es obtuso, X no puede ser mayor de 7, ni siquiera igual a 7, porque 7 es el mayor lado, porque es obtuso. Entonces, 4x10 está mal, debería ser 4x7, así. Porque X es, pero te repito, si el ángulo B es el obtuso, si el ángulo D es el obtuso, a D se opone 7, 7 es el mayor de los tres lados. O sea, no puede valer, pues si es 3 y 7, el X no puede ser 7, tiene que ser menos. 6, 5, 4. 6 y 5, bueno, ¿no? Y según esto dice hallar el máximo valor entero. 6, bueno. 6. 6, ¿no? 6, 6, ¿no? 13. Esta figura la he visto ya, pero bueno. En la figura BP hace. El ángulo A o el pedazo que falta en A es 90 menos X. Por lo tanto, P tiene que ser 90 menos X. La única forma de que el triángulo sume 180. 90 menos X, 90 menos X y 2X arriba. Entonces, resulta que es isósceles. El lado AB
es igual al lado BP. Y dice que BP es igual a AC, así dice. Entonces 3 barras. Para colmo 45 grados. Entonces el ángulo C y el ángulo B ambos valen 45. X más 15, 30 menos X. Para que dé 45. Aquí esta pregunta me acuerdo que era para prolongar. Ahora vamos a ver. Si es para prolongar. X más 15 lo vamos a borrar. Está estorbando y más me molesta la vista esto. Ya sé que es X más 15, ¿ya? ¿Para qué ve? Ya, entonces vamos a anotarle, ¿ya? Es X más 15. Más 30 menos X, 45. Trazamos la altura. Oh. A ver, del vértice C trazamos una altura. Diosito, Diosito. Ahí está. Trazamos una altura. Ya está. 90 menos X. 45. Entonces, el ángulo que estoy marcando aquí de azul, a ver. 90 menos X más 45 arriba nos da un total de 135 menos X. El ángulo de azul vale 45 más X. Ángulo puesto por el vértice, 45 más X. Ángulo abajo, 45 menos X. Estamos rellenando ángulos. Ya tiene que salir acá la congruencia. Barra, 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 barra. Qué interesante. El ángulo rojo X más 15 y el ángulo azul 45 menos X suman 60. ¿Suman qué? 60. Entonces aquí es 30. Y donde voy a marcar ahora es 30. Lo cual es X más 30 menos X da 30. X más 30 menos X da 30. Lados notables. A 30 se opone a 60 se opone a raíz de 3, que bueno, no lo puedo representar bien, y la diagonal vale 2A. 2A. 30, 60, ¿no? A y 2A. Necesito congruencia. ¿Dónde estás? Barra. X vale A. Si X vale A, entonces tenemos que trazar otra línea más. Desde B. Así, una altura. Porque ahí vamos a formar un triángulo isósceles. Y obvio que es isósceles. El 2X se vuelve XX. El triángulo AFC, sí, AFC, que es rectángulo, tiene el ángulo X y hipotenusa barra. El triángulo BHA, H le vamos a llamar a la altura de verde, también tiene barra, hipotenusa y ángulo X. Entonces, si a X, en A, X se opone, cateto opuesto a X también, A. Y entonces acá también sería AH. AA. Es isósceles. Hallar X. AA a raíz de 3. Claro, el seno de X sería A sobre barra. Seno de X, A sobre barra, correcto. Es correcto. Y con eso tengo que hallar X. A raíz de 3 más 2, 2 más raíz de 3. Sí, es notable. La tangente de X será A sobre, vamos a poner otro color más vivo, sobre 2A más raíz de 3, más A raíz de 3. Eso utilizando ¿qué triángulo? El triángulo AFC. Y si la tangente de X es 1 sobre 2 más raíz de 3, al racionalizarlo, sale 2 menos raíz de 3. Y esa es una cantidad notable. Ahora P, ¿no? ¿Qué ángulo notable tiene por tangente 2 menos raíz de 3? 15 grados. ¿Ya? Sería la D. Sí, la D. Uy, este estaba bravo. Eso sí sabía, que es AP hay que prolongar. Eso sí me acuerdo de este tipo de figuras. Y la congruencia es fregada. Estar probando, que tú traces por aquí y por allá. Así nomás no sale, no es tan bonito como lo pintan.
Hay que estar probando, probando, probando. Mm. Mm. Bueno, cierto día Humberto, en las playas de Charcas, Eloy, Humberto y Manuela se encuentran ubicados colinealmente. Bueno, hacemos una línea B. ¿Quién es? Eloy, Humberto y Manuel. Su amigo Ruperto, situado en un mismo plano vertical. Entonces vamos a ponerlo por aquí. O sea, de repente está más allá, más allá. Su amigo Ruperto, situado en el mismo plano que sus compañeros, viaja en un globo aerostático por encima de ellos. En un determinado instante, observa a Eloy con un ángulo de depresión de 5x. Entonces Eloy mira a Ruperto también con 5x. Y a Eloy con un 5x. Al mismo tiempo observa a Manuelo con 8x. Será más ángulo, bueno ya, un poquito más allá estaba, ya ni modo. ¿Qué? 8x. Un poquito más a la derecha está el R. Si Ruperto visualiza a Humberto y Manuelo con un ángulo de 2x, el ángulo de observación de los dos es 2x. Además, la distancia entre Ruperto y Humberto, la H parece una M, Dios mío, ¿cómo escribo yo? Si la distancia entre Ruperto y Humberto es igual a la distancia entre Eloy y Manuel. Es toda la base. Así es el dato. Hallar X. Bueno, hallar X. Hay que hacer trazos. Vamos a trazar la R ya hacia la derecha. El dibujo es un poquito mal esta. ¿Cuál es el objetivo de esa línea? Vamos a ponerle aquí un punto, bueno, Eloy prima le vamos a llamar, ¿ya? O sea, yo quiero que sea isósceles, 5x. 5x con Eloy, por eso le pongo Eloy prima. Entonces, seguimos completando ángulos en R. Acá sería 3x, porque 5 más 3 es 8. Porque 5 más 3 es 8. El ángulo externo 8. Vamos a ponerle piezas, ¿ya? A los lados. La barra de azul lo vamos a dividir en A y B. Entonces aquí también será A más B. El lado RH, el lado Ruperto Humberto, RH vale A más B. HE' también es A más B. Porque R es 5x y E es 5x también. Entonces falta A. Desde Manuelo hasta Eloy prima es A. A más B. HE' es A más B. Y HR es A más B. ¿Es isósceles? Sí, 5, 5. Entonces ya aparece la congruencia. 8 más 2, 10. Bueno, vamos a completar el ángulo 10x acá arriba. Así, ¿dónde hay congruencia? Hay que tener cuidado con la congruencia. A ver, 8x, 5x, barra, barra, barra. A más B, 5x. ¿Verdad, verdad? ¿Ves? Me olvidé de otro dato importantísimo. Eloy con Ruperto es igual a Ruperto con Eloy prima. No es que quise que sea isósceles. Claro, pues 5x en Eloy, 5x en Eloy prima, está bien, pues isósceles. Entonces ahí, ahora sí, ya está nuestra congruencia. Ahora sí. Vamos a ponerle celestito. La congruencia es barra verde, 5x y barra azul. La congruencia está dada en el triángulo REM, barra verde, 5x y barra azul. Con el triángulo RE'M. Congruencia al lado, ángulo, lado. ¿Cuál es la secuencia? Barra verde, 5x y el lado A más B. Por eso vamos hasta M, hasta Manuel. Barra verde, 5x y A más B. En el otro lado, barra verde, 5x en Eloy prima y A más B que va hasta Humberto. Por eso es REH, disculpa, ¿ves? REH, disculpa. Son iguales. Entonces, si son iguales, el lado que se opone a 5x yo le puedo poner bolita y el lado del otro 5x también bolita. O sea, resulta que la barra azul se repite.
es isósceles. Entonces 8x, 8x. Por congruencia, A más B es igual a la bolita. 18x es igual a 180. En el vértice de H, de Humberto. X vale 10 grados. ¿Ya? El dibujo está un poquito desfasado. Debería estar el R más a la derecha para que se vea bien bonito el Eloy y Eloy primo. Ya lo puedes arreglar, ve. Humberto y Manuelo están bien apegaditos. Hay 10 grados. ¿Dónde está la hoja? Siempre están. Sí, hay 10 grados. Uy, está bravo, ¿ah? Congruencia sí es un tema bravo, bueno. Pues ya no me salió la otra piña, ¿no? Nomás ya tus profes te dirán. Polígonos. ¿Qué dice acá? El número de lados de un polígono es al número de diagonales como 1 es a 6. ¿Qué es esto? Formulazo. El número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Chao la n con la n y n sale 15. ¿Qué te pide el número de vértices? Todo polígono, el número de vértices es igual al número de lados, 15. Es formulazo. No necesito tan grande esto. En un polígono de n lados, A, B, C, D, E, F, las prolongaciones de BC y ED se cortan en W. A ver, AB, BC, CD, DE. No es suficiente. A, B, C, D y E. Las prolongaciones de AB, no, de BC, las prolongaciones de BC y ED. Me va a salir muy apegado. Un momento. Voy a corregir eso. Que no quiero que me salga tan apegado. BC, ahora sí creo. Las prolongaciones de BC y ED. Y ahora sí prolongo. BC y ED. Se cortan en W. Si CWD es 150, recordar que la prolongación de C nos da el ángulo externo E y en la prolongación de D también nos da el ángulo externo E. Pues cada E vale 15. 15 más 15, 30. Más 150, 180. ¿Qué cosa es la E? El ángulo externo del polígono. Fórmula 360 sobre N. 15. Eso nos da... 15 por 2, 30, 24. 24 lados tiene el polígono. Hallar N, 24. ¿Ya? El ángulo externo. Cuando tú prolongas un lado, se forma el ángulo externo. 17. La medida del ángulo interior de un polígono regular de n lados excede en 12 a la medida del ángulo interior de otro. Entonces, el ángulo interior de uno menos el ángulo interior del otro es 12. Recuerda que en todos los polígonos, de un lado menos, ¿no? Que todos los polígonos, un ángulo interno más su externo siempre es 180. Eso siempre se cumple. Entonces, el interno del primero es el mayor, ¿no? Es mayor ángulo. Sería 180 menos E1. Y el interno 2 es 180 menos el ángulo externo 2. Y eso es igual a 12. Haciendo los cálculos o los despejes, el externo 2 menos el externo 1 es 12. Así es, solo sale al revés. Si la resta de los internos 1, 2 es 12, la resta de los externos E2 menos E1 es 12. Fórmula de los externos. Te conviene poner la fórmula de los externos, porque la fórmula de los internos es más grande, ¿eh? Entonces, el interno 1 tiene más lados que el otro, que el segundo, porque por eso es mayor su ángulo. En efecto, el externo 2 es el que tiene menor lados. N y N menos 1. N menos 1, perdón, es el segundo, discúlpame. Y 1 es el de N lados. Y 2 es el de N menos 1. O sea, al revés sería N menos 1 y N nada más, ¿ves? Casi metemos la pata. Te repito, te conviene escribir en función de los externos, ¿ya? N menos 1 y N. ¿Cuánto sale eso? 12.
Te repito de nuevo, te conviene los externos. Si quieres escribir los internos de frente, no tengo palas. El que se va a hacer bolas eres tú. Bueno, simplificamos. 360 lo paso a dividir en el 12. Sería n menos 1 es 1. Sobre n por n menos 1, sacando mínimo. 360 sobre 12 es 20. 12 por 3, 36. No estoy haciendo 12 a 1, 30. Sí, 30. N vale 6. 6 n. ¿Cuánto vale n? 6. N menos 1. 6 lados. $18. Bueno, es un polígono, pero lo vamos a hacer por líneas paralelas. Tema 1. Trazamos vertical. Trazamos vertical. Ya está. Y hacemos el zigzag. Se supone que todo el vértice A es 90, entonces el chiquitito que está apretado ahí es 90 menos A. Igual, todo el vértice A es 90, entonces el pedacito de E apegado a la línea vertical es 90 menos E. Y ahí le metemos suma del zigzag. 90 menos A más X más Y más 90 menos E es igual a B más E más D. ¿Qué es eso? El zigzag entre paralelos. 180 más X más Y es igual a más B más C más D más E. ¿Cuánto vale? 284. 284 se resta con 180 y queda 104. 104 grados. ¿Qué pide la pregunta? ¿X más Y? Sí, 104. Bueno, es la manera más fácil de la 18, ¿eh? Con paralelos. 19. ABCD es un polígono regular. Ah, ya, prolongaciones. Si dice prolongaciones, entonces ya. Si dice prolongaciones, ya. Entonces, por los puros hago tan grande. Las prolongaciones de AB, BC, CD y ED. Ahí está, sí. A, B, C, D, E. Las prolongaciones de A, B, C, D. A ver. Prolongamos AB y prolongamos ED. Se cortan en Z. Hallar N. Si el triángulo BZD es equilátero. Equilátero ya. Usamos una base ahí y es equilátero, dice. Entonces Z vale 60, pues. BC, exterior. CD en D, exterior. Y en el C en el medio, interior. I de interior. Por el método del pantalón, disculpa, por el método del pantalón, 60 más 2 veces E es igual a I. Por el método del pantalón. En todo polígono, I más E es 180. Claro, polígono regular sobre todo. 60 más 12 es igual a I, pero I vale 180 menos E. 13 es igual a 120. El externo vale 40 grados, que a su vez por fórmula es 360 sobre N. Siempre conviene trabajar, joven, con el exterior antes que el interior, por la fórmula. N vale 9. Hallar N, 9 lados. ¿Ya? Conviene trabajar el externo en lugar del interno. Ese es un truco de los polígonos. Bueno, que si quieres lo tomas, si quieres no, igual la fórmula va a salir, ¿no? Igual, ¿no? 20. Este es texto nomás. Dice, ¿cuál es el polígono cuyo número de diagonales es igual al doble de lados? Incluso hay una técnica para eso, pero fórmulas. Cuando es el doble, el triple, el cuádruple, todo eso sale. N se va con N y N sale 7. Es el heptágono. Heptágono. La suma de las medidas de 5 ángulos internos de un polígono convexo es 760. Entonces, I1 más I2 más I3 más I4 más I5 es 760.
Calcule la suma de las medidas de los ángulos externos a los demás vértices restantes. No te olvides que I1 más E1 es 180. I2 más E2 es 180. I3 más E3 es 180. Entonces siempre se cumple. Más E4 y más E5. ¿Sí? Eso es así. Entonces, la suma de toditos ellos, mira, sí, la suma de los 10 ángulos, ¿ya? La suma de los 10 ángulos es 180 por 5 es 900. Entonces, tendría E1 más E2 más E3 más E4 más E5 sería 900, que es 180 más 180 más 180, menos 760. Solo quiero los externos, los internos no. Los internos suman 760. Eso sale 140 grados. En todo polígono se cumple que la sumatoria de todos los exteriores es 360 siempre. Si solamente 5 suman 140, los restantes deben sumar 220. 140 más 220 es 360. Y la pregunta te dice eso. ¿Cuánto suman los otros externos de los vértices restantes? Si los 5 primeros externos suman 140, todos los demás, que no sé cuántos son, suman 220. Porque la suma debe dar siempre 360. Esta es la lógica del 21. 3 diagonales de un polígono regular forman un triángulo equilátero. Hallar la suma de los ángulos internos y se sabe que la medida de su ángulo interno es mayor de 140 pero menor de 156. Escucha, si el interno es mayor de 140 pero menor de 156, entonces, joven, el externo varía de 56, 60, de 24 a 40. 156 más 24, 180. 140 más 40, 180. ¿Qué te parece? Te repito, no trabajes con el interior de preferencia, trabaja con el exterior. 360 sobre n, varía de 24 a 40. Hay que arreglarlo, obvio. N será mayor de las inversas. 360 entre 40 es 9 y 360 entre 24 es... ¿Cuánto es 360 entre 24? 15. Entonces, es un polígono que está entre 9 y 15 lados. Ojo, para que se forme un triángulo equilátero hay un requisito. No es así nomás, no es que yo lo lanzo y ya está. Para que un triángulo equilátero se forme, ahora por el santo señor, ¿dónde está el triángulo equilátero? Ya lo vi. Para que se forme un triángulo equilátero hay un requisito, ¿ve? Así nomás no es. Para que se forme un triángulo equilátero, así nomás no es. Resulta que, si tú quieres formar un triángulo equilátero, tienes que tener la misma cantidad de lados a un lado, la misma cantidad al otro y la misma cantidad al otro. O sea, no puedes cambiar eso. Si no, nunca se va a formar un triángulo equilátero dentro de un polígono regular. Entonces, ¿cuáles pueden ser las posibilidades? N puede valer 10, 11, 12, 13 y 14. Si pongo 10 lados, no puedes distribuir 3, 3, 3 da 9. No, no hay. No hay 10. 4, 4, 2. No, pero tienen que ser iguales. 11 tampoco. ¿Sabes quién cumple? El 12. Cuando pones 12 hay 4 lados a cada lado. 4, 4 y 4. Hay 4 lados a cada lado. Ahí recién se forma equilátero. Si no, no se puede. Y determinar la suma de los ángulos internos. La suma de los ángulos internos del polígono que acabo de adivinar es 180 por n menos 2. N vale 12, 1800. Para poder dibujar un triángulo equilátero dentro de un polígono regular, usando diagonales, obviamente, de vértice a vértice, tiene que haber la misma cantidad de lados en los 3 lados del triángulo. 12. No cumple de otra forma. ¿Ya? Bueno, esa es la 22.